abogacía, y me dedico también a temas de mediación familiar y también mediación escolar, así que este es un tema que a mí me interesa muchísimo. Pero no ha llegado don José Miguel Núñez, aún, ¿cierto? ¿No? ¿Usted no es don José Miguel Núñez? Perfecto. Déjeme contestar que la jefa me está llamando. Ochi. No ha llegado Raquel Amada Benavides, ni tampoco José Miguel Núñez, de la Defensoría del Pueblo de Neuquén. Sí, estamos con dos, sí. Ya estoy partiendo. Lo que sí, Diana, sí es disponible por si alguien quiere venir el tema, a ver el tema. ¿Ya? Ya, de acuerdo. Chao. Parece que vamos a tener los dos expositores hoy. Ustedes, tres, pero va a ser 2 semanas porque se va a tener un poquito más de tiempo, ¿ok? Bueno, la idea ya es, no sé qué día estamos, el tercer día. Hemos pasado muchas charlas, ¿cierto? Por esta profesora también, ella ha dirigido varias, moderado varias de las instancias de muchos colegas que están acá. Y la idea un poco explicarles cómo es más o menos lo que hemos estado haciendo. Tomamos este programa, nosotros tenemos que registrar unos datos en una planilla que tenemos acá. Adelante. ¿Alguno de ustedes es expositor? No. ¿No? Por favor, adelante. Aquí sí está. La idea es que cada expositor tenga entre 15 a 20 minutos. Si se pasan a 25 minutos, no hay problema. Obviamente, si es que llegan los otros colegas, la idea es que seamos más acotados para tener una instancia más de conversación. Después se le hace una devolución con un feedback de lo que ustedes señalan, con la idea fuerza de cada una de las presentaciones. Y al final es más o menos una media hora para conversar, opinar, preguntar y lo que vaya surgiendo. ¿Ya? Así que eso. ¿Estamos ok para empezar contigo, Soledad? Ya. Entonces vamos a comenzar con María Soledad Saavedra, de la Universidad de Santiago de Chile, reconocida universidad. También la conocemos los chilenos como la USACH, ¿ya? Nos va a decir después María Soledad un poquito de ello. Y el tema que trae María Soledad es en actuando situaciones de conflictos en la escuela, experiencia formativa en estudiantes de pedagogía en física y matemáticas de la Universidad de Santiago de Chile. Bienvenida y tienes más o menos 20 minutos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muy bienvenida, y gracias por estar. Bueno, quiero compartir con ustedes esta experiencia formativa orientada a estudiantes de pedagogía en física y matemática que se viene desarrollando desde el año 2006 en el Departamento de Física de Pedagogía en Física y Matemática en el área de educación. Vimos la necesidad urgente, en realidad, de incorporar estas temáticas en los estudiantes de pedagogía. Yo diría que fue una de las pioneras en desarrollar estas temáticas, sobre todo en un área tan diferente, ¿cierto?, como matemática y física. Entonces, los cursos que hemos venido desarrollando tienen que ver con pedagogía de la convivencia, con gestión de conflictos y con mediación escolar. Estos cursos son obligatorios para los estudiantes, pero también pueden profundizar en cursos electivos. Y luego también en sus trabajos de titulación y posteriormente en su práctica profesional. Entonces la pregunta que nos hemos estado haciendo es cómo un ser humano profesora puede absorber la complejidad de las interacciones en el aula y ser efectiva en el aprendizaje que desea lograr por los y las estudiantes. ¿Cierto? O sea, sabemos hoy día que el tema de las interacciones en el aula es una temática muy relevante, más aún con los temas o pandemia y dentro de la pandemia también, ¿cierto?, que surgieron efectivamente una cantidad de fenómenos no previstos en la formación inicial docente. Y sin embargo, yo creo que eso ha empujado también a que otras carreras de pedagogía puedan ir incorporando lentamente estos temas muy más fáciles de incorporar. Bueno, entonces, ¿desde qué perspectiva hemos desarrollado estos cursos? Actuamos desde un paradigma de la complejidad y desde el paradigma sistémico. Socioconstructivista, que podríamos decir.
Y desde ahí entonces planteamos que las situaciones de conflicto son inherentes a la convivencia humana. Si pensar una convivencia humana sin conflicto, utópico, así. Por otra parte, también podríamos decir que pasaría en una sociedad sin conflictos. ¿Cómo sería esa sociedad? ¿Cómo sería una buena novela sin conflicto? ¿Cómo sería una película sin un conflicto? ¿Verdad? Entonces, el conflicto tiene esta característica que mueve, es un motor. Y por otra parte, también decimos que la dificultad que tenemos para manejar las situaciones de conflicto no reside en las situaciones mismas, sino que la dificultad está en los seres humanos y cómo danzamos en las situaciones de conflicto, es decir, cómo nos movemos, cómo fluimos. Y esa palabra es bien clave para nosotros, la danza. Trabajamos con dos fenómenos en la sala de clase: las situaciones de conflicto en sí mismas y los episodios críticos que viven los profesores y profesoras en el aula de clase. Y ahí hacemos una distinción, ¿verdad? Episodios críticos son aquellos momentos que emergen sorpresivamente para un profesor o profesora y que lo desestabiliza emocionalmente. Cuando un estudiante, por ejemplo, cuestiona al profesor o profesora sobre alguna materia, algún error que cometió, etc. Entonces a eso le llamamos un episodio crítico. Y decimos además que son situaciones situadas, es decir, tienen un contexto, pero también tienen un mapa de interacciones como trasfondo. Desde ahí también, entonces planteamos que los profesores y profesoras pueden ser coreógrafos con la danza, ¿cierto? Pueden ser coreógrafos con capacidad de actuar en el aula si lo desean. Sí lo desean. Eso no tiene bien claro. Es decir, planteamos que los deseos son los que nos mueven, son nuestras inquietudes las que nos invitan a abrirnos al diseño, que es como la otra manera también que tenemos de mirar. Si se mueve el observador, ¿cierto? Partimos de la base de que todas las personas, todos somos simplemente observadores de la realidad y que desde ahí interpretamos. Pero si movemos esa manera de observar, entonces sí podemos abrirnos al diseño y acciones distintas, ¿no? Podemos ejercitar nuevas acciones. Entonces, ahora, la herramienta que nos ha acompañado en este proceso es la herramienta ontológica y inactiva LEX. Esta herramienta es una co-creación, la venimos implementando hace más de 20 años en Chile, fuera de Chile, para trabajar con distintos grupos, comunidades, organizaciones que efectivamente desean mover sus maneras de operar y abrirse a transformaciones que quieren. Entonces, esta herramienta configura 6 dimensiones ontológicas que todo ser humano tiene. Es decir, todas las personas que estamos acá, traemos un cuerpecito, ¿cierto? Que vino para acá, se movió para estar acá. Yo venía muy apoyada. Entonces, con el corazón, así que no es amiga, ¿ya? Entonces, en el cuerpo están nuestros aprendizajes. El cuerpo es fundamental. Entonces, en la medida que movemos el cuerpo, también nuestros esquemas de distinciones se van moviendo. La otra dimensión es el lenguaje, ya me parece que es algo reconocido por todo el mundo, que el lenguaje crea mundo. Entonces, ¿qué mundo estoy creando con el lenguaje que tengo incorporado en mi cuerpo? ¿Desde dónde hablo? ¿Y qué es lo que deseo? ¿Cuál es el mundo que quiero cambiar? ¿No es cierto? Cuando uno habla con los estudiantes, lo que más aparece es el deseo de cambio. Quiero cambiarlo todo, ya. Pero ¿cómo estás hablando? Para que eso sea efectivo. La otra dimensión son las emociones. Sabemos hoy día que lo que nos caracteriza a los seres humanos no es la razón, sino que es la emoción. Lo primero que aparece es la emoción. Luego le ponemos razón. Sí. Pero entonces, fíjense, hoy día, justamente con el tema de la pandemia y post-pandemia, el tema de lo socioemocional ha crecido fuertemente, ¿cierto? Y nos hemos dado cuenta que somos absolutamente analfabetos en el mundo de las emociones. Entonces, ¿qué? ¿Cómo miramos nuestras emociones y cómo podemos gestionar las emociones viviendo en el aula, en esas situaciones de conflicto o en los episodios críticos? Pero no podemos olvidar que cada cuerpo tiene una historia.
que trae las experiencias, ¿no es cierto?, que ha ido adquiriendo a través de su proceso de desarrollo, su familia, la escuela, los grupos de pares, en fin, y todas las interacciones que ha tenido ese cuerpo. El virus es una dimensión extraordinaria y que hemos desprestigiado tanto. El virus no, a ver, cuando yo le pregunto a los estudiantes, a ver, también, podrían hacer el ejercicio que es el virus para ustedes, aparecen estas imágenes como asociadas a lo sexual y a lo pornográfico. ¿Cierto? Ahí hay como una especie de frontera. Bueno, el eros para nosotros es una capacidad que tienen todos los seres humanos de crear intimidad con otros. El eros es lo que nos mueve también a generar empatía, nos mueve a una escucha diferente, ¿no? En el eros aparece también la sensualidad y la ternura, pero también algo fundamental para todo ser humano, para todo profe, ¿no es cierto?, el sentido del humor. ¿No? El juego, lo lúdico, cómo jugamos, cómo yo saco de esas experiencias lúdicas y entretenidas, ¿no? Entonces, cuando hay eros, decimos todo cambia. Una clase sin eros, una clase latera, aburrida, joven, lo que habitualmente ocurre en los colegios. Los chicos te dicen, el colegio no, ¿qué es lo que más te gusta del colegio? El colegio. Entonces, claro, ahí estamos observando que hay una falta de eros en la formación docente. Entonces nosotros le damos mucho a ellos. Bueno, la última dimensión es el silencio, ¿no es cierto? ¿Para qué, cómo, cuándo ocupo el silencio? ¿Cómo estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Y qué hago con esa escucha? Ok, entonces podríamos profundizar muchísimo más en cada una de ellas, pero esta es una primera estrategia que nosotros utilizamos en los cursos formativos, que es la autoobservación. O sea, ante cada situación de conflicto, cada episodio crítico, lo primero es échate la mira. Échate la mira y la mentira. ¿Ya? ¿Qué pasó? Bueno, todo. Ok, bueno. La otra estrategia es la observación de las interacciones ortogónicas. ¿Qué quiere decir eso? Son interacciones sorpresivas. O sea, por ejemplo, un episodio crítico es una interacción ortogonal. Si tú no te lo esperas, aparece sencillamente. ¿Y qué recursos tienes tú para avanzar en eso? ¿Te paraliza o tienes capacidad de mover? Y eso, entonces, significa ejercitar con el movimiento, con el lenguaje, con el eros, en fin, con todas estas otras. Entonces, ¿qué está pasando en estas interacciones ortogonales? ¿Qué es lo que me provoca? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta reacción? Si me paralizo, por ejemplo. Bueno, ok, veamos, ¿cuáles son las conversaciones faltantes? ¿Qué faltó? ¿Qué consecuencia tiene no abrir conversación? Okay, vale. La tercera estrategia es la observación de las redes. Es decir, cada ser humano participa de distintos sistemas de actividad humana. Somos profesionales, pero somos, no sé, en mi caso, madre, soy abuela, soy esposa, ¿no es cierto? Tengo una serie de sistemas de actividad humana en las cuales yo tengo también que ser efectiva. Ok, entonces, ¿cómo me estoy observando en la efectividad de esas redes de clientes? Todo esto, entonces, tres estrategias que nos vamos trabajando en lo que nosotros llamamos un laboratorio en activo. El laboratorio en activo es ese momento, ese espacio que te invita permanentemente a tomar acción y observar. Ejercitar. Entonces, imagínense que estamos en el contexto de estudiantes de física y matemática, por lo tanto el laboratorio va llevando súper habitual, muy familiar. Ahora, lo distinto es que yo experimente conmigo y que experimente con otros. ¿No es cierto? Eso es diferente. Entonces ahí se producen varios quiebres y nosotros decimos bienvenido quiebre, porque del quiebre aprender. Bienvenida a la ruptura. Entonces decimos, te vuelve el puesto. El proceso de transformación del observador, es decir, cómo movemos el observador, se produce por una cantidad de tecnologías, pudiéramos decir, que nosotros ocupamos en este espacio. Mucho juego,
mucha actuación, uso de la respiración, ojo, ¿no? De repente simplemente respiramos y no entendemos de nada qué es lo que pasa con la respiración y la relación que tiene con la emoción. Ejercicios del habla permanentemente, el lenguaje, ¿cierto? Que hemos creando cuál es la estética del lenguaje y cuál es la ética que dice. Storytelling, contamos las historias, ¿cierto? Nos narramos una historia de este cuerpo y esa experiencia. Reportes individuales, donde los estudiantes tienen que autoobservarse en la vida cotidiana, hacer una reflexión de eso. Mapas de las situaciones, ¿no? Como yo mapeo, por ejemplo, una situación de conflicto que ocurre en un establecimiento escolar y que tiene consecuencias para toda la organización escolar. Trabajo colaborativo, por supuesto, por proyecto, mucho baile, mucho canto, mucho color. Okay, entonces hay algunas imágenes del laboratorio. Entonces el laboratorio nos invita a diseñar nuestras interacciones y abrirnos entonces a la posibilidad de que emerjan nuevos diseños, nuevas opciones. Dos experiencias formativas últimas, ¿no? Permanentemente los estudiantes están haciendo experiencias formativas in situ, en el campo. En el año 2021, en plena pandemia, nos llaman de un establecimiento escolar, particular subvencionado de la región metropolitana, para ir en apoyo de los docentes, el cuerpo docente. Entonces, para nosotros es muy interesante trabajar con el cuerpo docente, esa palabra que a nosotros no hace tanto sentido. Y con los estudiantes, que más o menos están en el nivel de tercer y cuarto año de pedagogía, diseñamos el programa Cuidarme para Cuidar. Así lo llamamos, así salió como proyecto, digamos, del estudiante. Este fue un diseño muy creativo del grupo de estudiantes que asistía al curso. Y ellos implementaron esto con los profesores del establecimiento. Fueron 48 profesores que asistieron en el modo virtual, como ustedes ven ahí, jornadas donde se desarrollaron muchas herramientas digitales para poder aplicar las estrategias del cliente, porque el gran dilema es que no se nos recuerda en una pantalla. ¿Cómo jugamos en una pantalla? Bueno, los estudiantes tremendos, así súper creativos, todos chicos, se la jugaron muy bien, con mucho susto al principio, porque decían, nosotros que somos estudiantes, que vamos a decir algo a los profesores que vienen del ejercicio. Bueno, para los profesores el ejercicio fue una experiencia, yo diría, muy emotiva, muy emotiva. Porque los estudiantes trabajaron mucho con ellos la vocación. ¿Por qué habían escogido ser profes? Entonces los llevaron a esa primera decisión de su vida cuando eran jóvenes. Entonces se produjo un diálogo intergeneracional muy interesante, muy significativo. Bueno, hubo una evaluación, por supuesto, con ese cuerpo docente, donde, aparte de todos los agradecimientos, ¿no es cierto?, dijeron que efectivamente estas jornadas habían significado para ellos recuperar el encanto por la pedagogía y por las clases, aún en el sistema, que había tenido también consecuencias en su propia salud mental, cosa que no estaba considerada, ¿no es cierto?, en el diseño del programa. Así que fue una experiencia muy potente. Ese mismo establecimiento escolar nos llama el año pasado para que siguiéramos colaborando con ellos ya a nivel de estudiantes. Estudiantes de quinto a cuarto medio para preparar mediadores de colegio. ¿Qué fue? El colegio Anglo Maestro. Ese colegio, además quiero decir de que el encargado de competencia de ese colegio es egresado de esta carrera, por lo tanto tiene el cuerpo el eje, es un militante, y lo ha llevado al colegio, o sea, todos los escolares conocen la herramienta, los profesores también conocen la herramienta, bueno, la UDP, también la Universidad de Portales hizo una experiencia también, ellos también han incorporado el colegio en sus programas formativos diplomados. Bueno, entonces los estudiantes en esta ocasión trabajaron con escolares de básica en una experiencia piloto de preparar estos mediadores y la unidad de convivencia escolar fue consolidando esto ya en el segundo semestre del
del año pasado y en este primer semestre. Nosotros seguimos colaborando con ese establecimiento escolar, ahora a nivel de profesores de escuela, ¿ah? Siempre aplicando la herramienta. Ok, dale. Entonces, las reflexiones y aprendizajes que hemos obtenido a partir de la experiencia de los estudiantes de la universidad es que reafirma la vocación profesional docente al verse ya en el campo, ¿verdad? Y al interactuar tanto con docentes como estudiantes en otra situación que no es la disciplina, no es la física y la matemática, ¿ok? Sino que son las interacciones, una cuestión tremendamente relevante. Fortalece, por lo tanto, la gestión pedagógica. Es decir, se imaginan cómo actuar en el aula, cómo abrir con emociones, cómo entrevistar, cómo atraer, cómo motivar. Desarrolla entonces habilidades de diseño de interacción en el aula, permite la inacción ante las situaciones de ruptura de la convivencia y también son capaces de observar situaciones desde una perspectiva ética y pedagógica, que es el norte. Bueno, no es así, sino que tiene un sentido. Eso es lo que hemos aprendido. Y la última, Muy bien. Muchas gracias, María Soledad. Bueno, qué decir de excelente exposición en el tiempo otorgado, pero aparte de eso, creo que igual nos van a quedar bastante, ¿no? De lo que tú traes hoy día a colación. Pero solamente para rescatar una cosa, me parece que esto de el laboratorio en activo, ¿cierto? De experimentar no solamente uno, los temas como personales, las emociones, ¿cierto? La corporalidad, que tú dices que también el cuerpo, y la danza, que también lo explicaste de muy buena manera, es relevante, pero también es relevante el compartir con el otro, ¿cierto? Y dentro de una carrera o una pedagogía que muchas veces los jóvenes efectivamente dicen, ¡ay, qué aburrido ir a la clase de química o de física o de matemática!, ¿no? Aburrido, disculpen, en Chile estamos bien, ¿cierto? Aburrido, o sea, sí, ok, no dije fome, porque eso no lo entienden, bien. Pero en el fondo, y algo que tú dijiste, todo esto finalmente crea un lenguaje, ¿no? También dentro de los mismos docentes, ¿no? Y tú decías el lenguaje que crea mundos, finalmente, estos mundos como más paralelos, pero que lo integran en cada uno para después finalmente enseñar a otros de una manera distinta. Y me pareció bastante interesante esto de estos elementos, ¿no? Sobre todo el tema del ego, que muchas veces, como tú decías, la gente lo entiende como algo más de erotismo, ¿no? Sexualizado, pero la verdad también tiene que ver el sentido del humor y el tema lúdico, que creo que es bastante interesante. ¿Ya? Así que, bueno, dancemos entonces en estas situaciones de conflicto, porque el conflicto, como bien decía, es inherente a la persona humana. ¿Les parece? Sí que yo creo que puede haber quedado hartas cosas dando vuelta de la experiencia de María Soledad. Si hacemos unos 10 minutos de reflexión con ella, antes de pasar a la otra chica, porque estamos con tiempo y además nos faltaron dos panelistas, para no perder el hilo, como decimos los chilenos, con María Soledad. ¿Parece? Vamos dando vuelta entonces. Por acá, hacia allá. Ya, mira, hola, a ver, González, soy abogado del Centro de Mediación de la Municipalidad de Tarija. Nosotros, dentro de nuestras intervenciones, también tenemos tres áreas. El área social, ¿cierto? El área comunitaria y el área escolar. Y justamente en el área escolar, nosotros tenemos dentro de un equipo grande, tenemos 8 personas profesionales que todos vamos por duplas, trabajando en distintas materias. Me llama la atención mucho este sistema de fleches, ya me encuentro demasiado preciso, muy bueno para la aplicación concreta de lo que pasa con los alumnos. Más allá que siempre nosotros nos dedicamos a los alumnos, y esto rescato de otras ponencias también, que nos dedicamos solo al alumno. Hay veces que nos olvidamos de los docentes, pero también tenemos que hablar de la comunidad escolar. Y esto significa de todas las personas. Padres, ¿cierto? Los apoderados, también las personas que hacen asistencia al aseo, ¿cierto? Todas las personas estamos dentro del espacio escolar. Entonces yo quería preguntar concretamente, no más allá de lo que se produjo, sino qué sentiste tú cuando viste los resultados que se produjeron.
Bueno, yo decía que venimos trabajando con esta herramienta hace más de 20 años. Entonces, hemos visto impacto en las organizaciones, distintos tipos de organizaciones, ¿no? Hemos trabajado en la alta gestión, en empresas, fuera de Chile, de empresas. Y efectivamente, como tú dices, la organización escolar tiene que ser mirada como tal, ¿no? Yo diría que es sorprendente a veces en la literatura cómo se reduce el tema de la organización escolar a la institución, ¿ya? Y cuando hablamos de organización, estamos en otro espacio del lenguaje, porque efectivamente tenemos que observar los actores. Y los actores son aquellos que tú planteas, ¿no? Es decir, todas las personas que convocan a una organización escolar son responsables finalmente de lo que sucede ahí y del impacto del efecto de la organización. Entonces, nosotros trabajamos a nivel de toda la organización escolar, trabajamos con los directivos de la gestión que tienen, trabajamos con los profesores y profesoras que tienen bajo su responsabilidad el aula, con profesores jefes, que hoy día aparece como también un actor súper relevante. Nos han llamado de distintos colegios, privados, particulares funcionados, municipales, para trabajar con los profesores jefes, porque los profesores jefes tienen mucha responsabilidad en este momento, ¿no? Y no tienen las herramientas. Entonces, la formación inicial, yo creo que ahí hay una carencia, ¿no? Bueno, entonces cuando tú me dices qué me pasó a mí o qué me pasa a mí, bueno, para mí siempre es emocionante y seguimos aprendiendo esta herramienta. Es decir, esta herramienta es una co-creación. Yo desde la antropología, pero Osvaldo García desde la ingeniería y desde la cibernética sociales. Entonces los dos hemos confluido en un diálogo interdisciplinario, transdisciplinario y ortodisciplinario para crear esta herramienta. Y la potencia que tiene la hemos ido observando a lo largo de los años. No sé, por ejemplo, el año pasado nos contactaron de la Universidad de Londres porque la quieren incorporar dentro de su malla curricular. Hemos trabajado con el London School of Economics, también en Inglaterra, con universidades en Colombia, en México, es decir, en diferentes lugares. Y claro, ¿por qué ocurre eso? Porque en el fondo tú te das cuenta que el ser humano es lo central. Aquí no estamos hablando de teorías expuestas. O sea, podríamos hacer una charla sobre los conflictos, por ejemplo. Podríamos hacer una charla sobre lo que es la migración. Pero otra cosa es cuando tú lo experimentas en tu cuerpo. Bueno, poner el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene un impacto impresionante. Nosotros hemos sido educados, me parece que la gran mayoría de las personas que estamos acá, bajo el paradigma de la racionalidad. Entonces, todos son abstracciones. Todos son abstracciones. Puedes tener un discurso maravilloso sobre las cosas, pero si no pasa por tu cuenta, es ahí como un discurso de. Bueno, tú le preguntas a los estudiantes, oye, pasaste 12 años en el colegio, bueno, dime qué te queda de eso. ¿Qué aprendiste en los 12 años? Y todos te quedan así. ¿Qué es lo que aparece? Aparece el profesor o la profesora que es referente, pero que no fue referente por esa disciplina que impartió, fue referente por el tipo de relación que estableció. Y eso es para nosotros lo fundamental. Es el ser humano en relación. ¿Cómo nos empezamos a observar ahí esas relaciones que podemos generar? Más aún en estos tiempos, cuando todo el conocimiento está disponible en Internet. Dice, ¿qué sentido tiene ir a la escuela? ¿Qué sentido tiene ir a la universidad? ¿Cuál es el sentido? El sentido del encuentro. Eso es lo que tenemos que aprender. Y eso es emoción. Muchas gracias. Gracias por la excelente pregunta. Vamos a dar esta por allá. O sea, primero agradecer. La verdad que me hicieron mucho sentido muchos temas. Primero, la primera que se me vino a la mente cuando hablaban del concepto de analfabetos emocionales, ¿verdad? Porque nosotros fuimos educados para aprender conocimientos, para educar en relación a conocimientos, pero no en relación a otro tipo de habilidades y sobre todo el reconocimiento de nuestra propia emoción para interactuar con otros. Entonces ahí va primero el conflicto, reconocer por qué yo estallo cuando otra persona actúa de tal manera. Entonces me hizo mucho sentido porque a mí me ha tocado trabajar con docentes donde en algunos talleres y cuando yo les he hablado del tema de emocionalidad en aula, que mi área es de la comunicación, bueno, me presento en la Universidad de la Universidad de Los Lagos. Y dentro de ese ámbito me resuena todavía siempre me acuerdo cuando me dijeron,
es que ¿cuándo vamos a trabajar en la emocionalidad en aula? ¿Cómo? No tengo tiempo. Entonces, y a mí cuando me dijeron eso en uno de los talleres, fue como súper tocante, porque yo dije, pero si nosotros somos emoción, nosotros venimos cargados desde el momento en que le decimos buenos días a nuestros estudiantes, hasta que nos despedimos en la tarde. Entonces, desde esa perspectiva, para mí me resuena muchísimo porque estamos despojados de la emoción. Cuando entran a aula los niños, muchas veces, lamentablemente todavía, es como que se espera que ellos reaccionen solo racionalmente, desde muy pequeños. Entonces, si los niños después siguen haciendo o pasando por eso, lógicamente cuando son grandes, lo primero que uno les pregunta es, ¿cómo te sientes? Y no sé, o descríbeme esa emoción, lo que te está pasando ahora. Y no saben reconocer una emoción cuando son grandes. Yo tengo el privilegio de trabajar con estudiantes de pedagogía. Y en mis últimos años, todo lo que son las asignaturas de lenguaje de comunicación, yo las centro específicamente y trato los temas de escucha activa, los temas de corporalidad, emocionalidad, y los chicos lo agradecen porque ellos no saben reconocer emoción, entonces llegan a la universidad sin saber por qué se sienten como se sienten. Entonces, de pronto, ese espacio de reflexión, de decir, yo soy así, mi cuerpo está así por esta razón, no sé, reacciono de tal forma frente a tal situación, no tienen durante esta trayectoria escolar momentos para experimentarlo, para modelar reacciones como saludables. Entonces también eso es como súper importante. Entonces la pregunta es, ¿cómo trabajamos con los profesores? En definitiva, ¿cómo hacemos que esto haga sentido más allá de este currículum que tenemos que pasar, que muchas veces están estructurados, sino que también apelar, es decir, ir naturalizando? Y ahí claramente muchas veces, como decía, nos centramos en los estudiantes, pero también desde el profesor, desde el modelo que tienen nuestros niños, niñas, es también donde tenemos que trabajar, y los papás también, porque los papás tampoco saben muchas veces reconocer, y es un instante, no es como que uno aprenda y va a ser un gurú de la emocionalidad perfectamente, sino que va aprendiendo de situaciones diversas. Eso, así que agradecer nada más, y hizo mucho sentido. Bueno, muchas gracias. Dos cosas que para comentar, Claudia, ¿verdad? Sí, Claudia, no es que estemos despojados de las emociones, los seres humanos somos donde quiera que estemos, con la emoción. ¿Ahí? Lo que pasa es que no nos han enseñado el nombre, no nos han enseñado a gestionar, no hemos sido educados en el nivel emocional. Entonces, nuestra emoción es tan simple. Simplemente que hay que expresarla, visibilizarla, transparentarla. Lo segundo que quiero decir también es que nosotros no trabajamos con el concepto de escucha activa, siendo que es un concepto que está, ¿no es cierto?, ampliamente en la literatura, en la web. A partir de esta herramienta, nosotros trabajamos con la escucha erótica. Escucha con ellos, no te escucha. Porque cuando a ti te dicen escucha activa, ¿qué es esa cuestión? ¿Qué es lo que hay que activar? ¿No? Pero si yo te digo, escucha con ellos. A mí me llega como la escucha sensorial, con todos los sentidos. Todos los sentidos. Entonces, mira, tu mirada es importante. Tu cuerpo es importante. ¿Cómo te dispones? ¿No es cierto? Si yo estoy así, no estoy escuchando con él. Pues tengo que abrir mi cuerpo para recibir. No tengo que interrumpir en nada. Simplemente para recibir. Entonces es muy distinta la escucha activa de la escucha. Con la limitaciones que no se escuchan. Para ellos. Excelente. Tenemos muchas cosas como sentir pensantes, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo en la clase también. Cambiar un poquito, modificar ese concepto, ¿no? Por acá vamos, unos minutitos se van quedando. Por favor, compañero. Disculpe. Bueno, pues yo la quiero felicitar, me encanta escuchar esta parte. Nosotros en México tenemos también ya, yo trabajaba allá, ya me hace feliz que hoy se da ese permiso, ¿no? Porque justamente era el modelo patriarcal que de alguna manera había, que prohibía, por ejemplo, a los hombres, ¿no? Expresarse, en México era los hombres no lloran, aguántense, como todo un macho, ¿no? Y yo ya he cambiado este paradigma, de hecho antes de la pandemia, pero creo que con la pandemia se agudizó más, ¿no? Entonces en México hay ya estos programas, hay uno que se llama Construye, que justamente habla de esta parte de la sensibilización, sobre todo en el rol.
pero yo he visto que hay problemas a veces para los maestros porque no saben cómo hacer contención. En México, no sé aquí como en otros países, pero la parte de la pandemia dejó a nuestros alumnos muy sensibles. Yo trabajo en nivel secundaria y en medio superior, y en secundaria es impresionante que una técnica como solo respirar, yo trato como de que los alumnos siempre les digo, vamos a contactar con el agradecimiento primero, 3 cosas que agradezcas, y al momento me veían así como de, está loca, pero bueno, pues es mi marca de experiencia. Pero ya les empieza como a hacer sentido, y cada vez creo que es más fácil. Pero era sorprendente, ya en mi tiempo en la escuela, era sorprendente porque las primeras veces era los alumnos llorando, ¿no? Y teníamos 5, 6, 7 alumnos llorando, ¿no? Por esta contención, porque fue en la pandemia, hay que ser fuertes y no puedes voltear a las emociones porque hay que ser fuertes y tratar de seguir sobreviviendo, ¿no? En este esquema de no desbordar, porque tus papás quieren que sean fuertes porque tienes que seguir estudiando, porque hay que seguir. Este sentido de supervivencia o sobrevivencia que tenemos, ¿no? De pronto de acallo mis emociones porque tengo que seguir ocupándome de vivir, ¿no? Y ahora es esta parte, ¿no? De solo respirar, y los alumnos están desbordados, ¿no? Y estar haciendo este trabajo que al principio les costaba trabajo y ellos mismos se sentían mal, y ellas al contrario hoy van y buscan, por ejemplo, a la maestra que es psicóloga, ¿no? O nos piden, maestra, ¿puede tener un espacio en el receso? ¿Qué día me puede dar un espacio? Porque quiero platicar, y antes se escondían y ahora ya buscan esto, y hasta ellos mismos han aprendido a hacer contención con sus compañeros sin meter más, nosotros llamamos meter ruido, no meter más cosas, no, porque no somos terapeutas, bueno, yo soy terapeuta, pero sí de alguna manera que el alumno sienta ese espacio seguro en el que se puede expresar sin juicio, que no le voy a solucionar su problema ni yo, ni la maestra, ni los compañeros, pero que sabe que no pasa nada si lo expresan, y que solito ya al momento de clarificar su mente y descargar su alma, puede encontrar sus vías de solución. Entonces, escucharla realmente me reafirma todo el trabajo que estamos haciendo en el colegio, ¿no? Y a nivel personal, porque también ocuparnos de nosotros, ¿no? Porque también los docentes de mis compañeros han mostrado de pronto miedo al principio, así como a descubrirme quién soy y que tú me veas quién soy, ¿no? Estoy me voy muy motivada. Gracias. Muchas gracias. Y se nota también tu emoción de que vibras con esto, ¿cierto? Y lo que nota con María Soledad, uno vibra también. Por aquí, comparte. Yo te agradezco muchísimo que hayas traído la ontología, no se ve en estos congresos. Y yo siempre me planteo, y te voy a pedir una estrategia por dónde comenzar, para hacer, yo creo que habría que hacer un cambio, lo hablo de la ignorancia absoluta, un cambio de paradigma. ¿Cómo hacer un cambio de paradigma? A ver, la enseñanza es una conversación, pero esa conversación es unilateral, ¿sí? Y descendente, el alumno baja, dice, utilizamos la palabra baja, perdón, del docente baja al alumno, del directivo baja al docente, y así nos andamos con las bajas, ¿sí? A los porteros no los registramos, las emociones de los alumnos están pero no están, porque si no las hablamos, si no las traemos y no las consideramos, de lo que no se habla no existe. Entonces, y también está el tema del paradigma de la racionalización, porque esto, por ejemplo, ella plantea, y yo también me lo planteo en un momento, llevar la ontología a las aulas, y dónde la pongo, ¿sí? Y dónde la meto, digo, ¿cómo hacer para ayudar a la escuela a correr ese paradigma y entender que todo lo que vos colocaste ahí, cuerpo, emociones, lenguaje, eros y demás, está todo el tiempo, y que la profesora de matemática no necesita hablar de emociones, necesita aplicar una conversación donde esté incluido todo eso, porque si no es como que, yo voy a dar una imagen horrible, ¿no? Es como si guillotináramos a la persona, o le sacáramos la capa del cerebro, como se ven los zombies que comen el cerebro. No es eso, el cerebro en el sentido racional, ¿no es cierto? No vemos todos los otros aspectos, porque eso nosotros le tenemos que incluir
en las empresas, como vos dijiste, nosotros estamos tratando en Argentina de incluirlo en la administración pública, estudiamos todo esto, estudiamos, está a disposición del que quiere, ese otro tema. Entonces, ¿cómo podemos, en el ámbito escolar, trabajaríamos muchas cosas? No habría maltrato, o menos, perdón, maltrato al conflicto, el bullying, un montón de cuestiones. Si aprendemos que el diálogo o la conversación de la enseñanza primero, ¿no es cierto? Después está el diálogo con los padres, con las autoridades y demás. Súper interesante esa pregunta, ese cuestionamiento. Mira, nosotros hablamos de una pedagogía encarnada, ¿no es cierto? Y la manera de encarnar esto, un poco lo que tú decías, su nombre, María Esther, perdón. María Esther. Yo creo que incorporar estas temáticas en la formación inicial docente y creo que en todas las formaciones profesionales, a propósito de empresas, ¿no es cierto? Bueno, Osvaldo García, por ejemplo, él, desde la ingeniería, también académico de la Universidad de Santiago, su curso Reingeniería Humana para la Acción, trabajaba desde aquí, desde la estrategia y con la herramienta que, ¿no? Y orientado a estudiantes de ingeniería. Entonces, evidentemente, esos estudiantes de ingeniería salen con una formación y con una herramienta muy distinta al mundo profesional. Entonces, creo que la formación profesional, todas deberían incorporar estos temas, pero no, como digo, desde la abstracción, sino que desde la experimentación y desde la experiencia. En el fondo, a ver, yo no le doy discursos a los estudiantes, yo no hago una clase, mi clase no es frontal, mi clase es así, en un círculo. Y yo soy parte de las mismas reglas que acordamos con los estudiantes. Una regla, religiosa. Primer día de clase. Digamos, en Chile, para las personas chilenas, tenemos un hábito muy encarnado, la impuntualidad. ¿Cierto? Muy conocido, muy conocido. Entonces, pero fíjate, ¿qué es lo que pasa en Chile? Llegamos todos tarde a todo. Yo casi llego tarde. Bueno, entonces nos ponemos de acuerdo con los estudiantes que la clase comienza a tal hora. Mis clases comienzan a las 8 de la mañana. No sé, a mí me gusta la clase temprano. Bueno, comienzan a las 8 de la mañana, nos ponemos de acuerdo. ¿Cuánto tiempo vamos a dar extra para que llegue? Ya. 8:15. Profe, estamos listos. Estamos. ¿Qué pasa con la persona que está después? De las 8:15. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Chile? Como que todo el mundo trata de pasar desapercibido. Como que nos agachamos, nos agachamos, y nos tapamos con una cosa, así, ¿no? Y nos arrancamos, nos sentamos en un rincón. ¿Sí o no? ¿Esta chilena? Entonces yo les digo, en este curso es más abierto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El ritual de la noche. O sea, si llega tarde, sufre. Nos pasó, a cualquiera, a mí me pasa. ¿Cierto? El metro, la niña, no sé qué, te resulta que hace dormir. Entonces, vamos a llamar creativo a la clase. Poema, canto, baile. Entonces, vamos trabajando leros. Dejar el mismo. Entonces, no es que, y yo soy parte de la regla. O sea, si yo digo tarde, también tengo que hacer el ritual de la casa. También tengo que hacerlo. Entonces, esto es ¿Cómo el profesor, el alumno que llegó tarde, tiene que decir un poema? ¿Cómo lo lleva a la práctica? Eso yo en la sala de clase, tarde. Entonces, hacemos un informe. ¿Qué te pasó? Entonces, la explicación, ¿cómo te llamas? Eliana. La explicación, Eliana, es un acto de la. Entonces, mira, yo puedo tener millones de explicaciones para todo y me justifico en la explicación. ¿Cómo le pongo el cuerpo a la situación para salir de la explicación? Entonces, le pongo el cuerpo cuando activo mi lejecito. ¿Ya? Entonces, el estudiante que ya sabe, porque viene avisado que tiene que hacer el ritual del atraso, viene preparado. Y salen las cosas.
No, el abrazo, no tenemos. La seguridad del atraso. Yo llegué en el tarde, la cueca del atraso, o sea, mira, cosas espectaculares. Entonces tenemos un momento de humor, un momento lúdico, pero además donde los estudiantes van aprendiendo a activar la creatividad. Y de repente le piden ayuda a alguien, diciendo que haga el coro, que haga la base, y otro viene con la música lista, ¿ya? Entonces, así ocurre. Entonces, con eso, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que tú, como profe, no tienes este nivel por allá que tú decías. Tú eres un ser humano. Y eso es lo que yo digo. Yo soy un ser humano igual que todos los que estamos aquí. Puedo cometer errores, me equivoco, ¿cierto? De repente pedimos la autoridad a ser profe, o alguien pide la autoridad a ser profe. ¿Quién dijo que somos profes? Que sí, no. ¿Qué tengo yo? Tengo más experiencia, tengo distinciones. Algunas, pero no las sé todas, de nada. Entonces yo creo que el tema es cómo rompemos este modelo mental de la jerarquía. Bajar un poquito del pedestal. O sea, bajarte entera. No es un poquito, bajarte entera. O sea, hacer lo mismo que hicieron los estudiantes, yo juego con ellos. Cuando los estudiantes emiten opiniones, que es parte de una actividad que tenemos, que emitimos opiniones respecto de nosotros, emiten opiniones y juicios respecto de mí como profe. Me dice el profe, yo encuentro que usted es así, que usted es así, que no sé qué. Y mi cuerpo se consigue, y también me duele, y yo le digo, yo soy parte, soy un ser humano. Entonces, cuando decimos cómo humanizamos las organizaciones, cómo humanizamos la educación, es eso, no es el discurso, sino que es la experiencia. Usted ha dicho algo y ha repetido, pero que era algo de Chile, el Klege. ¿Qué es el Klege? El clic es la herramienta, El el cuerpo, lenguajes, emociones, ok. historias, eros y silencio. La sigla. La sigla, buenísimo. Me he dado cuenta. ¿Qué tiene que ver con coach? ¿Cómo? Sí, eso le va a tener igual de coach. Claro. Sí, Sí. Claro, lo que pasa es que el coach, por eso el coach. A ver, nosotros hemos también tenido algunos espacios formativos con el coach. Y el coaching lo que no considera es la historia, el héroe, el tú. Claro, ¿cierto? Trabaja mucho con el lenguaje. Es como bien fácil. Y el cuerpo, sí. el cuerpo no tiene juicio. Los ganos son más de lo otro, no bueno. Bien. Vamos dando una vuelta más si quiere alguna pregunta. Aquí yo creo que, miren, tenemos hasta un cuarto para las 12. ¿Ya? Unos 5 minutos más, ¿les parece? Sí. Si estamos de acuerdo. 1 y 2 preguntas. Mi nombre es Fabiola Beltrán, soy mediadora y bueno, me resonó mucho el tema. Me encantaría que este tipo de iniciativas se sumen más colegios, tanto en Santiago como en regiones, porque igual vengo de la región. Y en ese sentido me gustaría saber, además de los colegios propiamente tal, ¿qué otras instituciones están apoyando este tipo de iniciativas para poder trabajar planes de este tipo? Instituciones, cuando dicen instituciones, Organizaciones no gubernamentales o... ok. A ver, varias. Si te nombro una, porque en la web no sé si se pueden buscar. TGRD, por ejemplo, es una organización que trabaja en España, y nosotros trabajamos mucho con TGRD, tanto en la escuela que ellos tienen, es una escuela que no es una escuela escolar, es una escuela donde se invita a personas de diferentes ámbitos que trabajan en ONG, que trabajan en empresas, que trabajan también en educación, a implementar esta herramienta con todas sus estrategias, ¿no? En Chile, bueno, todo el ámbito de gestión, de la alta gestión, diferentes organizaciones, diferentes redes, que es un mapa como grande. En educación, bueno, estamos ahí en algunas conversaciones con el ministerio, que me interesaría mucho implementar esto más próximamente. Hay algunas
que nosotros también lo hemos incorporado. Vamos a ver cómo vamos. Pero es muy importante y a nosotros nos interesa mucho que esto llegue, que no solamente estemos en Santiago, ¿no es cierto? Que realmente se centraliza tanto todo, sino que efectivamente puede llevarlo. Lo hemos hecho, pero no tan masivamente como lo hemos. Ahora, a través de los estudiantes, los que ingresan a la carrera lo también. Hola, o sea, tenemos varios estudiantes de pedagogía, física y matemáticas que son de regiones, que finalmente se constituyen como encargados de convivencia escolar y lo llevan. Entonces, digamos que es un impacto de bola de nieve. Muchas gracias, María Señora Romero. Por acá nosotros venimos de Valparaíso, de la Universidad Católica de Valparaíso, y me parece muy interesante nosotros que hemos trabajado desde el área de convivencia escolar en formación continua, desde hace varios años con profes, con psicólogos que trabajan en el área, y estamos ahora trazando rutas concretas para apoyar también la formación inicial docente, ¿sí? Entonces me parece súper aporte, estoy muy agradecida de conocer esta herramienta y las experiencias. Nos pasa que nos piden la receta, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Entonces me parece muy bueno cuando tú lo planteas como una danza. Esto me resuena también porque yo soy bailarina, entonces cuando se habla de la danza o la coreografía, se entiende como un esquema muy fijo y jamás es así. O sea, sí hay algún esquema, algunos pasos, pero siempre está abierto a la sorpresa, a alguna situación crítica. Entonces, esto te invita a asumir esa actitud y la herramienta del colegio también es como a disponerte a ti mismo para poder vivir y navegar en estas situaciones dilemáticas, conflictivas o abiertamente de agresión y violencia que ocurren en las escuelas y en el SAR. También lo de Veros lo encuentro muy notable, ¿no? O sea, lo veo como desde estamos viviendo, enseñando, aprendiendo, participando de los congresos como queremos, ¿no? Como apropiarnos de cómo queremos estar en esos distintos espacios. Entonces, bueno, aquí ya yéndonos hacia las preguntas, ¿no? Algunas de las barreras con las que nos encontramos cuando trabajamos con los profesores, con los psicólogos en ejercicio y en formación inicial, sobre todo en ejercicio, el tema de tiempo y recursos. O sea, aquí yo me imagino que hay algunas decisiones de nivel directivo, a nivel sostenedor, de poder abrir estos espacios, ¿no? Para trabajar desde estas otras herramientas y no solo apegados al logro académico, al rendimiento y al currículum que se tiene que pasar eso. Que por una parte depende de tu experiencia que nos puedas recomendar para poder abrir el camino a esos niveles, ¿no? Y también, o sea, yo sé que el foco, y también lo comparto, el foco está en la forma de vincularnos, ¿ya? En la enseñanza. Pero me imagino que también este cambio en la conversación unilateral, habitualmente, tradicionalmente la enseñanza, o sea, también esta herramienta, este cambio del observador del mundo que soy, permea hacia la disciplina, ¿no? Así que en estos 20 años hay algo que en la física, en la matemática o en otra área disciplinar, como también ha ido permeando hacia allá, ¿no? En cómo se enseña, cómo se aprende, me parece. Mira, respecto a lo primero, claro, una cosa es cuando nos movemos en el ámbito académico, en mi caso, y por la manera que también parte del equipo. Cuando nos movemos en el ámbito académico, las propias universidades tienen algunas vías y canales como para poder generar experiencias de este tipo, ¿ya? En lo particular, en la Universidad de Santiago, el área de vinculación con el medio nos ha permitido trabajar con escuelas más allá de que sea un contrato privado, sino que es como un brazo de la universidad que va hacia la comunidad y que le interesa, además,
también comunicar estas iniciativas y colaborar con las organizaciones escolares o con otro tipo de organizaciones. Así que ahí hemos tenido una súper buena experiencia con el área de vinculación con el medio. Por supuesto que en el ámbito privado hay establecimientos escolares que tienen los recursos como para poder acercarse y en una iniciativa más personal, ¿no es cierto? Por la inquietud de los mundos directivos, de los cuerpos directivos, que nos llaman para poder hacer alguna experiencia a nivel de toda la organización. Así que esas son las vías. Después, respecto de la otra pregunta, ¿cómo permea esto? Fíjate que para mí, y a propósito de tu pregunta también, ¿qué me pasaba a mí? A fin de año tuvimos una celebración organizada por ella, maravillosa, de Navidad. Y esto del regalo del amigo secreto que se creó entre colegas, que teníamos que adivinar quién había sido. Entonces, alguien decía, bueno, este regalo es para, y daban algunas características. Y la persona que daba mi regalo dijo una cosa que a mí me gustó mucho, que dijo que todo lo que yo hacía le había dado el sello. Y cuando tú escuchas eso de parte de un académico, no sé, que está en el área de disciplina tan dura, es como que wow, ¿no? Así como, oh, nunca lo había aquilatado de esa manera, aun cuando los estudiantes lo dicen. Entonces, ¿en qué se traduce? Se traduce en que efectivamente, yo diría que no el 100%, porque es imposible, pero que sí una buena parte de los estudiantes entienden que la clase tiene que ser diferente. Me llegó un correo la vez pasada, pues simplemente como un botón de muestra de un estudiante, una cadena de estudiantes que el profe le mandaron esto. Un estudiante que había salido hacía ya algunos años y me mandaba un mensaje, me decía, me da el agradecimiento por haber incorporado en él una manera de hacer pedagogía que lo tenía plenamente satisfecho. Ya su clase no era una clase frontal, se atrevió, y me ponía ahí en el mensaje, que se había atrevido a transformar la sala de clase. Qué una cuestión que tú decís básica, ¿no es cierto? Yo eso es algo que problematizo también mucho con los estudiantes. ¿Quién te dijo que había que aprender mirándole la nuca al otro? Entonces mi clase yo solamente llevo un quiebre, ¿no es cierto? Porque estamos educados, a exponer el cuerpo. O sea, tú como bailarina tienes muchos ejercicios, pero el resto de las personas hemos sido educados permanentemente en la construcción del cuerpo. La escuela de disciplina es cuerpo. Esto es lo que hace, te meten en un banco, en una mesa, no hable, no se pare, no se mueva, no se... Entonces, claro, muy distinto cuando el cuerpo se pone. Bueno, y este egresado se había atrevido a transformar la sala de clase y hacer una pedagogía diferente. Yo creo que nuestros estudiantes finalmente lo que tienen es eso, se lleva como una manera de vincularse y de hacer una pedagogía en física y matemática muy distinta a lo tradicional. Más encima en física y matemática hay algo muy distinto a las comunicaciones, que es muy Entonces, porque tú se interesan mucho en vincular las emociones con el aprendizaje de la matemática, ¿no? Entonces, también en sus trabajos de título, aquí hemos tenido posibilidad la manera de compartir como profe guía de muchos de esos trabajos, y los estudiantes hoy día están interesados en temas de género, mucho, y temas de emoción. Entonces, ¿cómo vincular física con matemática, con género y emoción? Y han sido trabajos espectaculares, o controversia científica, con género y emoción. Entonces tenemos... ¿Algún autor que nos puedan recomendar, algún libro sobre la temática para hablar? Bueno, yo les puedo hacer llegar papers, nosotros hemos escrito, tenemos varios. Sí, no sé, se los envío. Sí, vamos a analizar. Vamos a pedir, yo te voy a pedir tu teléfono, tu mail, tu dirección, todo, no. Pero sí podemos canalizar por tener un correo electrónico y eso lo podemos hacer llegar a todos ustedes. Creo que es muy importante lo que tú traes esta colación en la universidad. Y nos hace mucho sentido a todos. Yo también como profesor
me salgo de esto de, ¿cómo se dice que es lo que estoy haciendo? Porque yo también, a los estudiantes de Derecho, yo lo siento así, pues. Y siempre me cuestionan, todos los días, cuando me siento en círculo, me ha salido un dicto optativo, que obviamente es obligatorio, pero es un optativo finalmente. Ellos cogen dentro de 30 optativos. Se llama habilidades comunicacionales para el abogado del siglo XXI. Entonces los obligo a sentarse en círculo. Y siempre, así, esa es la actitud. Cuando entra, pero ahora ya cada vez más se ha ido soltando. Así que, y siendo abogada, imagínate, para mí me dicen que soy como la hippie, ¿cierto? De la facultad. Pero muchas gracias por traer esto. Agradecido, y sí, necesitamos la información. Es lo que escriben ustedes. Bien. Sí, por favor. Ya que Soledad me presentó, en el sentido de, quiero decir que he tenido la oportunidad, ¿no? Ahora soy profesora de biología, pero he tenido la oportunidad de ser observador de esta herramienta y también experimentar esta herramienta. Yo creo que eso es como la afortunada que he sido. Y lo otro, el que también quiero como destacar es que ya no sé por qué de aula, trabajo en Minnesota jamás de Providencia, y una de las cosas que comparto también es con la observación, ¿no? Que los profesores no nos forman, ¿no? Y hay una habilidad muy fuerte en relación a las habilidades socioemocionales, ¿no? Y lo que dice Soledad en el sentido del sello que se le ha dado a la carrera tiene que ver con eso precisamente, ese sello que no está, y yo no lo he visto en otras carreras, tampoco lo he visto en información, que es muy potente y que se ve, ¿no? Se ve, tú lo ves de palpas, ¿no? Como profesora lo ves en el estudiante. Y luego lo llevas, por ejemplo, a tomar temáticas que están relacionadas con género, sino que en siendo temáticas que tienen que ver con género, que tienen que ver con emociones, y que luego eso lo llevan al aula. Entonces uno dice, pero ¿cómo un profesor de física, matemática va a estar interesado en trabajar en emociones de género? ¿No? Y cómo yo en mi clase de matemática o de física o de biología, en mi caso, voy a trabajar género y emociones. ¿Pero qué es eso? ¿No? Entonces, esto es lo poderoso de esto. Eso es lo poderoso de esta herramienta, que uno finalmente lo dice, no, pero profesor, por ejemplo, usted tiene que trabajar las emociones en la aula. ¿Cómo trabajo las emociones en la aula? Es una pregunta clave y lógica porque no me enseñan información. Y muchas veces uno recurre a cosas como que tiene incorporada o intuitivamente, ¿no? Sobre todo un poco en el área de, bueno, y voy a hacer un poco de sesgo al género en el sentido de que la mujer está muy más interesada en este tema, ¿no? Pero obviamente los hombres han ido incorporándose con el tema de social, pero uno lo hace de forma intuitiva, ¿no? Intuitiva o porque está interesada y va buscando, pero esto tiene que ver con formación, ¿no? O sea, ya también la intuición, ¿cierto? Pero tiene que ver con información, o sea, tiene que ser oficial, tiene que ser como usted se lo dijo, en el sentido de cómo cambiamos este paradigma, ¿no? Aquí hay una respuesta a de cómo cambiamos este paradigma. Entonces, por eso yo lo encuentro tan potente lo que hace Soledad con Osvaldo, ¿no? En relación a dar respuesta. O sea, a veces decimos, pero ¿cómo hacemos esto? No tenemos respuesta. Bueno, hay muchas respuestas, uno puede elegir, ¿cierto? Pero este mundo, ¿no? Esa es una. Y segundo, es cómo esto lo llevamos al aula. Esta es otra pregunta que muchas veces los profesores de formación se hacen. Porque viene la charla, yo he estado en muchas charlas, ¿no? Viene siendo la parte teórica, y pero ¿cómo llevo esto? Se ve muy bonito, ¿no? Se escucha muy bonito, me encantó, pero ahora ¿Cómo lo relacionamos? exacto, ¿cómo yo llevo esto? ¿No? Y aquí hay la respuesta del cómo, y eso es lo que falta, el cómo. ¿Ya? Y aquí hay una respuesta, y por eso las invito a nuestros competencias, ¿no? Pero no está en el Sí, hay otro problema, un problema de la educación en Chile, yo me imagino que en otros países también, que es la trayectoria de los profesores. Se sabe que al tercer, cuarto año de egreso, del ejercicio de los profesores, se van a otro rubro, ¿no?
Entonces, qué ganas de hacer un seguimiento, o sea, como de tener más info de seguimiento de la trayectoria de estos profes formados con estas herramientas. Me imagino que tienen mejores herramientas para navegar en el sitio. Entonces, Así es, esto lo hacemos el seguimiento. Pero mira, ¿no existe un manual de puesta en práctica de las herramientas? No, Sería ahí sería sí, este año creo que vamos a tener al menos una para tomar. Bien, chicos, los invito, queridos compañeros, colegas, a que disfrutemos, ¿cierto? Lo que ustedes traen de participación estudiantil en la escuela. Resultados de investigación en un video animado, que imagino que lo vamos a ver, con Macarena Morales y Karen Cárdenas, por favor. ¿Nosotros lo pasamos? sí, vamos y aquí tenemos una intro antes del video y para contextualizar. Bueno, ella es Karen y yo soy Macarena, somos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, específicamente del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, ¿sí? Desde allá de Villa, de Valparaíso, haciendo ciencia en educación para Chile. Dentro de nuestro quehacer, tuvimos la ejecución de un proyecto Fondesit. Un proyecto Fondesit puede avanzar que buscó problematizar cómo la convivencia escolar tiene alguna relación con la formación ciudadana, porque como íbamos viendo en estudios previos que teníamos, iban por rieles separados. ¿Ya? Pues, esto viene de un diálogo latinoamericano, nosotros somos además parte de la red latinoamericana de convivencia escolar, y con las colegas que conforman la red aprendimos esta visión de la convivencia escolar. La convivencia escolar es un concepto como súper amplio, se usa para significar muchas cosas, desde una disciplina súper estricta hasta otro tipo de herramientas más complejas. Entonces, gracias a este diálogo latinoamericano y desde la teorización de colegas mexicanas, pudimos anclarnos en un concepto de convivencia que tiene apellidos, ¿ya? Tiene apellidos porque si no, para anclarnos a lo que queremos llegar, ¿ya? A nuestro horizonte, una convivencia que es inclusiva, pacífica y democrática. ¿Ya? Esto nos resultó especialmente relevante porque de lo que sabíamos, o sea, en Chile, cuando hablamos de convivencia escolar en la escuela, se nos remite a lo pacífico, así, a que no haya violencia y que ni siquiera conflictos. Estamos hablando de conflictos que nos decían sean algo inherente a la relación humana. Estamos hablando que son diferentes intereses, vienen de diferentes historias e identidades, o sea, es muy propio. O sea, pero ni eso, ojalá que ni eso se dé. Que seamos lo más homogéneos posible. Entonces, nos interesa que no solo esta dimensión pacífica, en donde sí tengamos relación humana basada en el respeto mutuo, donde se reparen los daños cuando los haya, pero que eso también se ancle en una visión y una promoción de lo inclusivo en las escuelas, es decir, donde se reconoce que hay diferentes grupos e identidades y que hay algunas que tienen más privilegios que otros. O sea, tenemos allá a los niños y jóvenes por una parte y los adultos y profesionales por otra parte, históricamente han tenido más poder unos que otros. Entonces, tener esa posibilidad de reconocer y valorar los diferentes grupos que existen, la pluralidad de identidades que hay en las escuelas, y que eso también se manifieste en una vinculación democrática, en donde los diferentes grupos de identidades tengan la oportunidad de representarse, ¿ya? En la toma de decisiones de qué hacer en la escuela, ¿ya? En lo pedagógico, en lo organizacional, ¿sí? En la comunidad escolar, en donde los conflictos sí existen y se manejan de manera dialógica. ¿Sí? Sí. Quizás ahí para puntualizar un poco, que también cuando empezamos a trabajar como en este modelo, lo que nos empezamos a dar cuenta, en el fondo en el desarrollo y en la aplicación misma de acciones en relación al modelo,
fue que en realidad como que partimos como desde el primero del reconocimiento que sería el área como inclusiva, y eso posibilita también instancias participativas y democráticas, o sea que esos dos ejes son como la base para pensarnos una sociedad y una forma de convivir que en el fondo es pacífica en el sentido de, no, como decía la Macarena, de no anular el conflicto, porque el conflicto lo consideramos parte de la dimensión inclusiva incluso. Pero sí sostener como procesos de convivencia pacíficas, en el sentido de que podamos convivir sin violencia, como en esa línea. Entonces, como que los ejes de acá, y lo de inclusivo y democrático, consideramos que finalmente es la base para la convivencia escolar en este caso. Algo, una convivencia que se sostenga en el tiempo, porque cuando ponemos el foco solo en pacificar, y en pacificar vía contención, vía disciplinamiento, lo que tenemos es un constante apagar incendios. Entonces eso nosotros lo reconocemos como paz efímera, ¿ya? Entonces, si queremos hacer una paz duradera, que esté asentada en la cultura escolar, los pilares de lo inclusivo y lo democrático son también importantes, y también se devuelven hacia lo pacífico, donde vamos encontrando otras formas también de tener, por ejemplo, justicia restaurativa, ¿ya? No solo castigadora, que es la justicia distributiva, que distribuye sanciones y castigos, responsabilidades, sino también algo que apunte a la reparación y al reencuentro, a retejernos, ¿ya? Cuando a los... Bueno, en este proyecto Fondesit lo que nosotros realizamos fue un trabajo, esto de varias cosas, pero un trabajo etnográfico. Ya trabajamos en 7 u 8 escuelas de todo Chile, de todo segmento social, o sea, escuelas de élite, escuelas de Chile insular, ya de particular se ha mencionado, municipales, una diversidad de escuelas. Entonces, de ese trabajo hay puntos como llamativos en relación, por ejemplo, al adultocentrismo respecto a los estudiantes y a cómo se guarda la participación. Entonces, tuvimos que adentrarnos en el tema de la participación de los niños, niñas y jóvenes. ¿Es parte del derecho a la educación? Sí, es parte del derecho a la educación. La educación incorpora la dimensión de la participación, o sea, tenemos derecho a acceder, a permanecer, a ser promovidos, a participar, es decir, sí es parte del derecho. Y específicamente cuando hablamos de derecho a participar en lo que respecta a niños, niñas y jóvenes, el modelo de Laura Lundi para nosotros fue particularmente iluminador. ¿Ya? Es un modelo que se asienta en los derechos de los niños y niñas, centralmente en el artículo 12. ¿Ya? Entonces los niños tienen derecho a tener una propia opinión, y no solo a tener, a formarse, sino que sea tomada en cuenta. ¿Sí? Entonces, ella dice que una participación que refleje este derecho, y algunos otros que están ahí citados, tiene que tener 4 componentes, es decir, tiene que tener un espacio seguro, sin consecuencias, ¿ya? Para poder participar. El derecho a formarse una opinión, a formarse una propia voz, y no a repetir consignas o ideas de los adultos. También a tener una audiencia, que eso sea escuchado, ¿ya? Tener adultos disponibles, ¿ya? Eso es muy importante, adultos disponibles, porque entendemos que la participación es corresponsable, hay una autonomía progresiva, entonces el otro sí tiene que acompañar esa voz para que tenga influencia. Tienen que ser adultos que se comprometan con estas visiones y con las necesidades de los niños y niñas para que puedan incidir en cambio. Desde esa visión de la participación, en nuestro estudio nosotros nos encontramos que de manera transversal en las distintas escuelas es algo que se restringe para los niños y niñas. Y a pesar de ello, o sea, los niños, niñas y jóvenes están participando. Nosotros atravesamos el estallido social en este estudio con las escuelas. Y los niños protestaban, iban a cabildos, algunos participando de movimientos feministas, otros de movimientos ambientalistas. O sea, por fuera de la escuela, todo pasando.
Sí, pero dentro de la ahí quizás lo que, puntualizando en eso, como que lo que fuimos dándonos cuenta, sobre todo en este proceso como reciente histórico-social, que los estudiantes estaban, como decía la Maca, en paralelo, formándose ellos su propio espacio, formando su propia voz. Entonces la dimensión de acá, que parece como el naranjo, era en el fondo la parte donde los adultos como que interactuaban con ellos, era la parte que estaba como más mermada. Entonces ellos construían sus propios espacios, perdón, seguros para poder en el fondo entregarse herramientas, discutir ciertos temas, pero parecía ser que eso iba en paralelo como a lo que ocurría en la escuela y a las interacciones mismas de la misma escuela. O sea que incluso en temas sociales que también eran propias de la escuela, pareciera ser que tenían que ser las escuelas de la escuela y luego eso permeaba. Sí. Claro, entonces, ¿qué pasaba? Estudiantes que a pesar de tener sus militancias, sus participaciones, y dentro del colegio sí, vamos a reflexionar eso, pero es un profesor el que dirige, ¿claro? Entonces, como que sí, pero no. Entonces, como limitada la participación, y en algunos, directamente no, especialmente en los colegios de élite, ¿ya? Temas de género, temas políticos, ¿no? No, entonces, ahí hay un tema, un resultado de nuestras conclusiones de este proyecto Póndesi va allá, o sea, en este derecho a la participación, sobre todo las escuelas de élite, más esto que nosotros a nivel etnográfico encontramos tiene mucho paralelismo con el último informe de la Defensoría de la Niñez, ¿ya? Con respecto a la participación de los niños y hijos. Ellos lo que dicen es que en cuanto a los derechos en las escuelas y para los adultos en general, como que los derechos más importantes y que más se preocupa por resguardar es el derecho a la integridad física y psicológica, es lo declarado. Pero el derecho a la participación incidente, a la participación política, eso no, y que incluso es como riesgoso, como que riñe con el derecho a la integridad. ¿Ya? Entonces, cuando nos vamos al fondo de por qué está pasando eso, vemos como estos dilemas en cómo estamos viendo los derechos de los niños y niñas. ¿Ya? Sí, o sea, en realidad, bueno, la lámina anterior lo que aparecían en algunos datos que expone en el fondo la Defensoría de la Niñez, que va mostrando un poco lo que decía Macarena, que en el fondo hay como un resguardo más a los deberes, pero más que los derechos, y en estas restricciones la autonomía progresiva. Y esto en particular es respecto a lo que nosotros vimos dentro del proyecto, que ya Macarena comentaba un poco, de que en primer lugar, dentro de las escuelas lo que aparecía es esta visión como súper autocéntrica y además que se cruza con una infraestructura escolar que además es muy vertical, ¿cierto? Que sabemos que hablábamos de esto de bajarse, ¿cierto?, del pedestal. Entonces hay esta noción como bien vertical, ¿cierto? Que además en esa línea también la escuela en sí, con los instrumentos normativos que operan dentro de la escuela, también va restringiendo las posibilidades de realmente desarrollar habilidades para la vida democrática o para la convivencia democrática, ¿cierto? Entonces, vemos que por un lado eso está restringido, los espacios de diálogo, los espacios de toma de decisiones conjunto con estudiantes son bastante limitados y además están, los pocos espacios que hay están muy normados desde el mundo adulto, entonces los estudiantes se sienten como, no se sienten como parte de esos espacios también, en la lógica del espacio, sienten que esos espacios son propios, son seguros. Ya decíamos que en el fondo eso es lo que también produce es que hay una evitación del conflicto, también porque en el fondo la diferencia se toma como algo que puede en el fondo generar conflictos, y como genera conflictos, eso altera el orden de la escuela y que por tanto las escuelas pueden ser vistas como violentas, como, bueno, donde predomina el conflicto. Sí. Lo bonito del trabajo etnográfico, el trabajo en terreno, de campo, acompañar por varias veces a la escuela, es que llega al fondo del asunto. Entonces, dentro de ese fondo del asunto, los adultos decían, mira, ¿sabes qué pasa? Sabemos que los jóvenes tienen otra misión y que quieren cambiar, quieren cambiar. Entonces, estamos tan problemados, tenemos profesores con licencias, o sea, que si abrimos ese tema, nos vamos a ir y nosotros tenemos como que sobrevivir
ya después de esta pandemia, sobrevivir, y además que tenemos una imagen que cuidar, que tenemos que cuidar nuestra matrícula, que la gente se siga matriculando acá. Entonces, ¿qué es lo que hay en el fondo? Son miedos, ¿ya? Miedos a lo que esta participación. Claro, y ahí se cruza, bueno, con lo que decía la acá respecto de la matrícula, que siempre es un asunto como bien importante para la sostenibilidad de la escuela, y en eso también nosotros hicimos en paralelo como a este estudio etnográfico, estudios también de análisis de los datos del CIMSE, y también en eso pudimos ir viendo que también de parte de los apoderados, que son en el fondo los que gestionan en realidad la matrícula, ¿cierto? Lo que más se valora es justamente esto, pues el orden, la seguridad, bueno, a propósito de la situación actual en Chile. Entonces, también ahí como eso se va cruzando con los mismos procesos como más de gestión administrativa de la escuela. Entonces, por ahí va como la línea también de la preocupación por evitar el conflicto. Valga decir que esos mismos datos del CIPSE que nosotros analizamos también respaldan los hallazgos que tuvimos en lo etnográfico, porque los estudiantes de los colegios municipales recibían una mucho mejor convivencia y participación en comparación con los estudiantes de los colegios privados, de todos los privados. Bueno, y ahí solamente como para cerrar y para que ya vayamos comentando al video propiamente tal, nos empezamos a preguntar entonces qué posibilidades hay reales de construir entonces un proyecto democrático que nos permita en el fondo recoger esta diferencia, que nos permita reconocer la diferencia, que hay distintas voces que existan dentro de la... Bueno, dentro de los proyectos con decir, nosotros tenemos que sacar artículos, además sacamos un libro, ¿no? Pero o sea, el modelo de Laura Lund fue como que nos apelaba a hacer otras cosas con la información que teníamos disponible, ¿ya? O sea, cómo también contribuimos a generar espacios, voz, audiencia, influencia, y dado ello trabajamos además con un cuento, este cuento lo se transformó en guión, y que dio origen al video que vamos a ver a continuación, video animado, buscando que sea un material de apoyo para plantear estos temas. Hicimos un encuentro con estudiantes y sus profesores de distintos colegios privados, esa gente que nunca se iba a cruzar en la vida. Tuvimos la oportunidad de juntarnos en la universidad, ahí se vio algo como de laboratorio también, ¿ya? Como algo muy interesante lo que pasó ahí. Y bueno, en esta ocasión estamos nosotros ya lanzando oficialmente este video que va a quedar disponible con subtítulos en el YouTube, ¿ya? Esperando que sirva como herramienta para compartir y reflexionar sobre estas temáticas. ¿Lo vemos? Adelante, ¿no? Por favor. Pues solo en el... No sé si el volumen no va a... Sí, es que por eso... Ok, sí, hay volumen. Pero los te parece. No, lo adelante. Sí, Sí. sí.
Excelente. ¿Quieren terminar con el video? ¿O damos inicio a la conversación? O sea, claro, más que nada, como español. Perfecto. Súper. Bueno, Magdalena y Karen, muchas gracias. De todo el video creo que quedó más que claro, ¿no? El tema de reunirse y expresarse como derechos fundamentales. Creo que es muy interesante lo que ustedes traen acá a colación y claramente también queda claro el tema del adultocentrismo, ¿cierto? No solamente quizá en nuestro país, sino que me imagino que en las otras naciones también, como lo vamos a conversar en su oportunidad. Y bueno, esto de que no solamente la convivencia escolar sea pacífica, sino que también quedó claro el concepto de que sea inclusivo y también democrático. Y más que nada, esto quedó más plasmado, ¿cierto? Con el video que acabamos de ver. Y también anoté algo importante, bueno, aparte de que tengo que buscar a doña Laura Lundi, que es el modelo que ustedes llevan a puerto, ¿cierto? Tratar los conflictos de manera dialógica, creo que también es algo que ustedes mencionaron y nos quedó bastante claro y también es importante de analizar. Así que muchas gracias. Y así abrimos el diálogo. Y si todo sale bien, tenemos hasta las 2. Compañera. Sí, Ahora al revés también. ya. Yo entiendo lo que dice la compañera, la verdad que es muy generoso que nos permitan ver después el video por YouTube. Es muy claro, pero me gustaría por ahí hacer una acotación respecto a pacífico sin inclusión y sin democracia. No es pacífico. Es lo que se llama orden y represión. ¿Sí? A mí me pasó que fui a hablar con un rector por un problema de bullying que había en el colegio, y este colegio fue ordenado. Lo primero que yo le había dicho a mi jefa cuando había ido, es que de las manos no había nada escrito, no había un cartelito pegado, no había nada, era un silencio. Si el hombre iba pasando por las galerías, era un silencio total. Claro, se tapa, ¿sí? Se tapa, pero no, acá nunca ocurrió nada, no ocurrió nada, sí, alumnos, ¿no? Adolescentes, fue la primaria y secundaria. Y era el escándalo porque un chico que lo venía haciendo y venía protestando 3 años el acoso que recibía, y luego, bueno, se vio el último golpe que este niño sacó cuando ya no daba más. Entonces no hablemos por ahí de pacifismo, ¿sí? Es de represión y disciplinamiento. Porque pacifismo es cuando yo me puedo expresar, cuando los niños, niñas y adolescentes se pueden expresar y pueden ser incluidos. Si no, no puede haber pacificación, no puede haber paz. Gracias, compañero. En realidad, les voy a contar, para que entiendan un poco la pregunta, les voy a contar un poquito de mí. Yo soy funcionaria del Cuerpo de Salud con 20 años y vengo del núcleo más duro, del derecho penal. Y académicamente estoy en el derecho internacional, también otro núcleo. Y vengo trabajando temas de paz hace más de 10 años, el derecho a la paz como el derecho humano, pero más desde la investigación. Y hace 3 años que he empezado a hacer activismo, que me ha cambiado la vida, por eso estoy acá también, y en este que lo elegí, porque dentro de una de las organizaciones que yo coordino la respuesta de todo el país, nos ha pedido una escuela que capacitemos a los maestros. Y nosotros somos una red de académicos en realidad, y nos ha pedido que nos capacitemos en tema de paz, porque somos una organización de paz. Entonces mi pregunta es, ¿qué nos aconsejan como material? Porque nosotros hemos armado un programa, pero veo que ustedes tienen otra visión, como mucho más, no sé si progresista, llamarla así. Por ejemplo, todo lo que ustedes hablan, yo lo he visto, pero lo he visto separado, nunca lo he visto todo junto, para ponerlo en práctica. ¿Se puede unir? Entonces, preguntarle, nosotros tenemos la escuela en septiembre, deberíamos hacer esta capacitación, pero pedirles ayuda. En la escuela Mahatma Gandhi, en la ciudad de Córdoba, yo fui la que hice la relación, justo con el nombre que tiene la escuela y todo lo que ponemos. Como algunas herramientas como que son casi autoinstruccionales que te puedo compartir rápido, porque el índice de inclusión de BUS, y esto es una herramienta que lleva unos 20 años, que vamos a intentar de nuevo, pero es una herramienta muy buena, muy comprensiva, en el sentido que incluye un montón de aspectos a mirar,
de cara a poder desarrollar una educación que se apegue a los derechos, que sea inclusiva, que sea democrática. Eso, por ejemplo, y también las perspectivas de justicia restaurativa en la legislación. Eso me imagino que también en que el trabajo es en círculos, ¿ya? Claro, ¿sí? Y dialógico, en donde no hay un especialista que te va a escuchar y a resolver tus problemas. Es la propia comunidad la que te da contención y la que busca también sus propios caminos. Y bueno, y hacer un pequeño comentario personal, en realidad, de mi familia, cuando hablan de todo el tema emocional, yo fui criada también carente de esa educación emocional, como casi todos los de nuestra generación, y fue un aprendizaje que sea individual, autogestionado que tuve que hacer. Yo tengo niños pequeños, muy pequeños, recién cumplieron 3 años, mellitos, y yo le empecé a enseñar al que solo que distinguiera las emociones, que sentí, y bueno, eso se llama, y ponerle un nombre, solamente eso es lo que estaba pasando. Y hace poco me pasó una cosa súper linda que, bueno, discuten entre ellos, y la nena se sienta y el Martín va y le dice, Tina, ¿qué pasa? ¿Estás triste? Y ella le dice, no, estoy enojada. Y eso para mí como madre fue decir, ella ya sabe que no está triste, está enojada, y él también porque le fue preguntar. Así bueno, agradecer, aprendido un montón, espero poder poner en práctica y bueno, están las redes que para eso estamos acá. Súper agradecidos. Muchas gracias. Vamos por allá, ella no es muy amable. Por favor, compañero. Yo felicitarles por su trabajo en la investigación, también a María Soledad. Hay cosas muy complejas que hacerlas simple requiere mucha belleza, mucho arte. Ahora que está viendo su presentación, yo soy abogado dedicado a temas familiares y penales, pero me sorprendió mucho que yo nunca me sentía así en la escuela. Mi secundaria y mi preparatoria fueron momentos muy felices para mí y creo que para mis compañeros. Respetamos, admiramos, yo no bajaría nunca a mis maestros en realidad. Y estaba pensando mientras ustedes hablaban qué nos pasó en el camino. Entonces, nosotros hacíamos actos de rebeldía, organizando obras de teatro e ir a presentarlas en asilos de ancianos, en comunidades donde había niños sin papá. Íbamos y ayudamos a los campesinos a limpiar sus tierras o a pintar sus casas, para lo cual a veces robábamos insumos, pero nosotros estábamos muy conectados con nuestra comunidad y nuestros maestros, que eran medio rojillos de la Universidad de Guadalajara, decían que nuestra comunidad debería estar orgullosa de nosotros, sentir que nosotros éramos parte y teníamos una obligación de mejorar la comunidad. Entonces, la verdad es que nosotros administramos las ideas para saber qué íbamos a hacer, era mucha emoción, emoción real, felicidad, cuando ya podías ir y iniciar una labor y que la esposa del campesino te invita a comer, te haga tamales, pizzas, no sé. En el derecho penal mexicano tenemos cambios de paradigmas desde que yo soy estudiante. Y ya me pasó que siendo estudiante me emocioné mucho con los cambios de paradigmas, que luego los implementamos o no, nunca los pudimos implementar bien cuando llegaron otros cambios de paradigmas y otros cambios de paradigmas. Y estamos en un proceso donde no podemos ni siquiera implementar las instituciones básicas que son el municipio, el poder judicial, el poder legislativo. Entonces, escuchan muchas ideas de muchos cambios que los maestros tratan de implementar, que creo también que los maestros tienen una carga administrativa de planeación y demás, tienen una carga social que la comunidad espera muchísimo de ellos. Y creo que también podríamos mirar atrás a los maestros viejos que hacían todo esto. Creo que, no sé si nos burocratizamos, nos racionalizamos de más, pero ahora que ustedes hablaban, yo pensaba en mis maestros de primaria, secundaria, con mucho amor todavía, con mucho respeto, y llegando a México voy a hacer una carta seguramente. Cada uno me cambió la vida. Son constructores de seres humanos, todos preguntar
También preguntarnos y decir nuestros errores, nuestras diferencias, también son valiosos, también nos construyen. No todo lo que pasa en nuestras realidades es malo, que es algo que vi mucho en México, que es un país muy victimizado, muy victimista, que vemos un montón de gente trabajadora y buena, pero volteamos a ver después los médicos son los. Es decir, la forma en que nos vemos, y es muy fácil hacer temas de investigación. Yo soy investigador también, y lo he platicado mucho con colegas diciendo, vamos a investigar las causas de corrupción en el Poder Judicial. No, mejor hay que investigar las buenas prácticas. Yo me canso de ir a las escuelas y llegas y ya han tenido 20 pláticas de violencia. Pero ¿cómo vamos a quitar la violencia hablando de violencia? O sea, ¿por qué no hablamos de absurdos? Perdón, de valores. Cuando aplicamos círculos restaurativos, por ejemplo, en la escuela, lo que hablas de comunidad y de valores. Cuando te dicen es que ya no hay valores, y le preguntas a un niño, ¿qué admiras de tu familia o de tus padres y qué valor reconoces en ellos? De inmediato te lo dicen, los conocen, lo saben y los tienen al alcance de la mano. Entonces, estamos muy acostumbrados, o no sé si ni siquiera sea cierto eso, que pensamos que sacamos lo peor nosotros en cada momento, pero los mismos niños, los mismos ancianos, los que nos precedieron, trabajaban con eso, con valores, y yo creo que es muy bueno rescatarlos. Sí, sí, gracias por tu experiencia, maravillosa experiencia, muy vibrante y que también invita, ¿no? A pensar, bueno, en este Eros, ¿por qué estamos caminando y moviéndonos de manera que no nos hace mucho sentido, ¿no? Y que no le están haciendo bien a los niños y jóvenes? O sea, y ahí tú apuntabas, tú apuntabas, yo creo, a cosas que hacen parte del problema. O sea, mucho tiene que ver con la reducción de los estados, la cuenta puesta por los Estados Unidos. O sea, aquí hay recortes para toda política social, incluida la educación y las escuelas, los maestros también. El Estado también, el aparato, como que se achica y ejerce sus controles a distancia, con pruebas estandarizadas, con evaluaciones a los docentes, evaluación individual, con altas consecuencias, ¿no? Porque una evaluación no es mala, porque una evaluación te orienta. Si una evaluación tiene consecuencias para tu carrera, para tu sueldo o para el ingreso de la escuela, eso sí es un control importante de lo que se puede, de lo que no se puede hacer. Bueno, el mismo movimiento de estados mínimos, también la desconfianza en las instituciones, y eso incluye a la escuela. Y hay, claro, políticas también de prestigio de la educación pública y de los profesores, ¿no? Entonces, sobre todo de aquellos que están en contra de estas políticas. Entonces, por ahí se achican las posibilidades de hacer, por ejemplo, esto, acción social, la prestación de servicios, trabajar fuera del aula, más en relación con la comunidad, como decían aquí. O sea, nos gustaría tener más vinculación para que las escuelas no estén tan como una fortaleza, ¿no? Allá en afuera y acá nosotros estamos bien. Marta, disculpen, ya hay gente afuera, porque es la otra ponencia. ¿Les parece si salimos sin conversar? Quizás podemos bajar al primer piso. Y yo entiendo que también hay que